Bueno, nos pueden ver. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión, de debate y de postulación de nuevas ideas y propuestas para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar eh, los cimientos de nuestra sociedad y encaminarnos hacia algo mejor, hacia algo bueno. Y bueno, para esto le damos a Elena Coloma, es concejala de Quito y tiene una amplia trayectoria en la gestión pública. Gracias, Luzena, por estar aquí. Te agradecemos mucho por darnos tu tiempo. Encantada, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto dialogar con quienes se interesen, en este caso, por la ciudad y bueno, aportar mi humilde experiencia y trayectoria por este campo y lo que ustedes quieran saber. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar con las preguntas que habíamos preparado, solo me gustaría también presentar un poco la iniciativa en la que estamos tratando de construir aquí. Se llama, bueno, somos Quilas, que es una institución de las artes liberales inclusivas. Y lo que tratamos de hacer es traer una diversidad de personas, de diferentes ambientes, diferentes caminos, a que podamos dialogar de manera abierta, libre, diferentes perspectivas. Y eso también nos dio este impulso para crear Posibilidades Urbanas, que es el espacio donde estamos aquí. Y fue un juego de palabras que tuvimos con Estefano, lo de posibilidades, la idea de crear una potencia, ¿no? O sea, posibilidad viene de potencia y urbano viene, la urb es ciudad. Entonces, ¿cómo podemos potenciar la ciudad? Y creemos que lo que es súper importante es poder entrar con diferentes perspectivas, a diferentes diálogos, y cuestionar y reflexionar este proceso, este ejercicio de la autorreflexión desde muchos lugares. Es lo que regenera la democracia, lo que regenera la libertad, y este también por eso se ha diseñado así como un espacio educativo, pedagógico. Y bueno, ese es un poco el espíritu de lo que queremos hacer acá, ¿no? Poder escuchar y ser escuchados. Entonces, sí, con esa pequeña introducción ya podemos, le dejo a Estefano también que hemos preparado algunas ideas para compartir con todos. Bueno, antes de meter mis narices y dar comentarios que son personales, me gustaría dar el protagonismo a Luz de Elena. Y para esto, como un preámbulo, me parecería muy interesante que nos cuentes por qué decidiste estudiar sociología. Sé que esa es tu base formativa. ¿Cómo llegaste a esta disciplina y qué influencia ha tenido en tu preparación académica en la gestión pública y en la gestión municipal? A ver, bueno, vuelvo a agradecerles y me da mucho gusto conversar con ustedes. Yo estudié sociología en realidad porque cuando mi gran pasión era el periodismo y la comunicación. Creo que la comunicación ahora la entiendo de muchas maneras. La comunicación tiene muchas maneras, evidentemente. En esa época estudiar comunicación era para hacer, digamos, o estudiar periodismo, era para ejercer como tal en el periódico tradicional o en la televisión, ¿no? O en la radio. No tenías nada más, no existían community managers, ni redes sociales, ni nada de eso. Mi interés fue ese, siempre más. O sea, la comunicación me apasionó siempre, me apasionó el tema de la televisión. Probablemente digo yo, porque cuando yo era muy niña, iba en el bus de colegio con Ana María Granizo. Ana María era una locutora de Canal 8 en esa época, una de las primeras locutoras mujeres que hubo, anchor de noticias, era una mujer muy linda y era ya, cuando ya estábamos en el colegio, bueno, creo que apenas se graduó ella del colegio, ella empezó a trabajar, muy jovencito, o sea, 17 años, ya era una figura. Pero yo siempre fui en este bus de colegio con ella y era una mujer 7, 8 años mayor que yo era todavía una niña, pero le veíamos a esta chica tan linda y nos imaginábamos que era nuestra hermana mayor, como una prima, y era como nuestra hermana imaginaria, pero a la vez era real.
yo no sé si cuando luego le veo a ella en televisión, algunos años después, hizo clic en mí y despertó en mí algún interés especial. Puede ser que el interés y la pasión estuvieron desde antes, pero terminé estudiando sociología porque en esa época, cuando terminé el colegio, hubo algún problema, solo podías estudiar en la central se cerró, algo pasó, y no tenía dónde inscribirme, digamos, para estudiar periodismo. La Universidad Central, una universidad, yo diría, no quiero ser peyorativa, pero con mucha politización, y eso daba, y no quiero con eso decir que sea bueno ni malo, pero eso lo que generaba es que habían estos conflictos y episodios en los que la universidad se cerraba, no había clases, qué sé yo. Entonces dije, la sociología, que es o debe ser el estudio del entorno, me interesa siempre la realidad que me circunda y cómo puedo aportar a incidir positivamente en esa realidad, cómo puedo entender mejor la realidad. La sociología debería ser una herramienta para eso. Entonces terminé ahí con la novedad de que me gradué recién hace 3 años, no es más, 2015 creo que fue, porque yo egresé, en esa época tenías que hacer una tesis, y una tesis era un trabajazo de miles de páginas, y yo ya empecé a trabajar en la vida real, luego me casé, y luego ya nunca tuve el tiempo, ni encontré el tiempo para hacer este mega documento científico llamado tesis, al cual le teníamos terror, obviamente, porque... y entonces ahí quedó la tesis, y entonces nunca me gradué. Y hace unos años, muchas universidades dieron esta posibilidad de que los que no se habían graduado puedan retomar cierto número de créditos y puedan graduarse. Y entonces volví a clases durante 2 años y bueno, dimos un examen oral y uno escrito, no sé qué era peor, habría preferido hacer la tesis. Pero fue interesante volver a la universidad también y entender después de haber vivido algunas cosas, entender también la sociología y bueno, y conocer nuevos autores que no existían en mi tiempo. Así es que fue muy chévere volver a la universidad. Creo que es un privilegio poder tener esos espacios de estudio, ¿no? Creo que todos nacemos con una intención de ayudar, me parece, esa es mi visión. Sobre todo cuando estamos en la secundaria, entrando a la universidad, tenemos un deseo de ayudar a la gente y creo que según he visto por experiencia de otras personas cercanas a mí, como mis padres, se va perdiendo esa intención de ser tan solidario con tantas personas y lo reduces, digamos, a personas más cercanas a ti, como la familia. Pero no sé si ha sido este tu caso, creo que ha sido al revés, más bien. Creo que has ido reforzando o ampliando la manera de aportar hacia la sociedad o de querer contribuir de manera positiva a toda la sociedad y tener un mayor alcance. Puede ser, a ver, yo creo que todos tenemos de alguna manera esa intención. Hay personas sin duda admirables que hacen de la misión de servicio a los demás algo de verdad, una forma de vivir día a día. Yo admiro a mucha gente que tiene esa capacidad y que lo hace, ¿no? Y que lo hace. Y a veces en momentos de crisis vemos estos ciudadanos, una ciudadana X que tiene una fuerza gigante y mueve ayuda y mueve solidaridad y mueve compromiso. Y eso para mí es admirable. Yo creo que la vida no tiene sentido si no hay algo de eso en tu vida, ¿no es cierto? No puedes vivir solamente para ti y para tu entorno. Personalmente creo que hay que encontrarle un sentido y para mí ese sentido está dado por creer que haces algo por y para el entorno o por y para los demás. Ha habido épocas, obviamente, en los que eso lo he podido a nivel personal hacer más,
épocas de colegio, teníamos un grupo, íbamos todos los fines de semana al Hospital Baco Ortiz y trabajábamos ahí duro y de verdad sentíamos que aportábamos a cambiar una realidad dolorosísima. Así en algunos momentos de la vida. Y luego, claro, en el servicio público, en la comunicación encontré que esa también era una manera, o al menos yo me decía a mí misma, esa también es una manera de contribuir. Y en el servicio público, sin duda tienes esa oportunidad, ¿no es cierto? Y tienes esa posibilidad de servir. Y cuando me frustro y cuando me harto y cuando digo, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué regresé a esto? Y no veo que puedo resolver mucho, digo, bueno, tiene que haber un significado, tiene que haber una razón. Finalmente es la del servicio. O sea, estoy aquí para servir, no para pasar lindo, no para que me encante necesariamente. Es una misión de servicio y cuando lo veo así, encuentro más sentido, ¿no? Pero no, de ninguna manera creo que soy un ejemplo de eso. O sea, hay gente que de verdad hace cosas increíbles por los demás y que las hace desde el desprendimiento total y con una energía que logra mucho. Esta ha sido una oportunidad en este dolor que vivimos, en este tiempo tan doloroso, de poder también por ese lado juntarme a otras personas. Tengo una hermana científica, tengo un hermano que está gerenciando un fondo de ayuda privada y que me han pedido también mi contingente. Entonces ha sido bueno como los tres hermanos nos hemos encontrado en esto, tratando de verdad de mover ayuda ante tanta necesidad, pero ha sido más chévere todavía ver cómo juntas, o sea, tú pones un pedazo, un poco de energía, un poco de trabajo, un poco de esfuerzo, un poco de ayuda económica y te juntas con alguien que tiene un músculo para hacer esto operativo y va creciendo, ¿no? Y entonces vas logrando de verdad cosas, logramos llegar a comunidades que están arriba del río Esmeraldas, río arriba, donde ni siquiera hay georreferenciación, donde ni siquiera están en el mapa. O sea, comunidades a las que probablemente nadie habría llegado porque la necesidad es enorme y las posibilidades limitadas. O a la Amazonía, o bueno, porque hemos juntado esfuerzos con otros que están en esos territorios y eso ha sido muy, muy gratificante. Si me demoro mucho en contestar, me interrumpes nomás. Creo que... Está perfecto, creo que me callas ahí. el tiempo suficiente. Bueno, a ver, pasando más a tu gestión durante esta municipalidad, teniendo más en cuenta lo actual, digamos, pasemos a esa parte ya. Y ahora, la gestión pública de los cargos de elección popular han experimentado varios cambios en las últimas décadas, ¿no? Concretamente, factores modernizadores, como la profesionalización de los políticos, acceso a minorías, procesos de rendición de cuentas, como inclusive la revocatoria del mandato o mecanismos análogos, y el influjo de redes sociales, que ha sido un gran impacto para retroalimentar la manera de democratizar estos procesos de política, y han influenciado de una u otra forma en el gestionar de lo público. Entonces, tomando eso en consideración, ¿qué cambios han existido desde tu punto de vista en la manera de hacer política en nuestra sociedad y la gestión pública desde que inició tu carrera dentro de este espacio? Algunos. Creo que, como tú dices, hay cambios que quizás profesionalizan a la política un poco más, ¿no es cierto? Yo fui producto de la llamada ley de cuotas en ese momento, es decir, la obligatoriedad de tener un porcentaje de mujeres en las listas, por primera vez, la primera vez que fui candidata. Y eso era una gran, digamos, novedad. Ahora es como absurdo, impensable, además de ilegal,
pero más que ilegal es impensable no tener una lista con al menos un intento de equidad de género, ¿no es cierto? Es decir, no es que buscas mujeres para cumplir la cuota, sino que buscas mujeres porque tienen una perspectiva o una formación o una posibilidad de aportar mejor a la gestión, ¿no es cierto? Es decir, no necesariamente por cumplir una cuota de género, pero digamos, ese tema es uno. Sin duda, lo que tú dices, el tema de la rendición de cuentas, la obligatoriedad de incluir esto en lo que tú, en la forma como tú haces tu gestión. Tú no solamente llegas porque te elegiste y pasas por ahí y sales como que nada. Tú tienes que, o sea, el concepto que en inglés se llama la accountability, ¿no es cierto? La rendición de cuentas. Tú tienes que tenerlo presente. Eso es diferente, eso es diferente. Considero que es diferente también lo que las redes sociales te marcan. Las redes sociales te pueden y de alguna manera te acercan obviamente a tu elector o a la ciudadanía en el sentido de que esa persona o ese colectivo puede interactuar casi que en tiempo real contigo o puede reclamar en tiempo real y también puede insultar y ofender en tiempo real y puede crear e inventar realidades de acuerdo a sus conveniencias también en tiempo real. Y tú te puedes confundir entendiendo esas realidades como la realidad o entendiendo el ruido mediático de redes sociales como la verdad y la realidad, y eso es muy complejo de discernir y de entender y de darle la justa medida y de que no te perturbe, etcétera, etcétera. Hoy día, murió el papá de Luis Eduardo Vivanco, periodista conocido, persona a quien yo respeto, no es mi amigo personal, pero él me ha entrevistado, y fue dramático. Él puso en el Twitter: mi padre está muriendo y no llega la ambulancia llegó 2 horas después y mi padre murió. Desde el mismo hecho de poner a consideración pública un hecho tan brutal como este, ¿no es cierto?, hasta todo lo que desencadena eso. Entonces y les cuento esto porque creo que grafica el tema de las redes y la gestión pública y política. Sentidas condolencias, hasta una persona que decía: lo lamento mucho, hermano, esto es culpa, y se refería a mí, mi nombre de Twitter, y del concejal Abad, porque les importa más la economía que la salud de la gente. Entonces yo era culpable de la muerte de este señor. Y me golpeó mucho, o sea, más allá de interpretarle al individuo que escribía esto como un bestia desadaptado, ¿no es cierto?, y dejarle ahí o correísta, no correísta, o ponerle un membrete, me preocupó porque me dolió, porque lo consideré además absolutamente injusto, ¿no? Pero eso es lo que te encuentras en las redes, digamos, eso y cualquier otra cosa, ¿ya? Yo soy la culpable de la muerte del padre de un periodista que murió además de un infarto, porque entonces yo enseguida dije: ok, sí, paso a semáforo amarillo, ¿no? Y nosotros impulsamos que se legalice ese semáforo amarillo en el que ya estábamos viviendo. Evidentemente, ese cambio de semáforo con la eliminación de las ciertas restricciones va a mover más el virus, va a determinar más contagios. Evidentemente, aquí en Alemania, en Singapur y en todas partes. Evidentemente, eso nos compromete mucho más como ciudadanos a tener autocuidados, a cuidarnos más. Evidentemente, si haces fiestas clandestinas y no tomas conciencia y no te cuidas, vas a propender. O sea, evidentemente tampoco podemos vivir en rojo, confinados o en este simulacro de confinamiento total para siempre. Es imposible. Evidentemente, la gran parte de la población, el 60% de la población en Quito es informal, trabaja en la informalidad, ya se había salido y evidentemente están ahí los mayores problemas de contagios, donde hay aglomeraciones, etcétera, etcétera. Esto para justificarme a mí mismo y un poco para reflexionar de que el paso a semáforo amarillo, que sin duda va a significar mayores contagios y va a significar que aquellos contagiados que se contagiaron antes, durante, después,
tú tienes una curva evolutiva en la que el 80% sale bien, un porcentaje se complica y un porcentaje lamentablemente muere. Aquí en Alemania y en todas partes, lamentablemente, pero creo que no soy culpable de la muerte de esas personas. Me explico. Entonces, yo empecé a angustiarme por esto y le escribí directamente por un mensaje de Twitter y tuvimos una conversación. Y claro, yo pude detectar primero desde una rabia y un terror de esta persona a contagiarse porque él es un sobreviviente de cáncer y entonces siente que está amenazado, que se puede contagiar en cualquier momento. Y colige que, claro, yo soy la culpable. Bueno, entre una reflexión de este tipo a una conversación, yo dije, bueno, yo respiro y converso con él, ¿no es cierto? No sé por qué, no sé si debía hacerlo o no, pero terminó pidiéndome disculpas, reconociendo que esto era producto de su angustia y, y bueno, y borrando el tweet, que yo ni siquiera le pedí que lo haga, pero para mí eso revela muy claramente cómo las redes operan, ¿no es cierto? Y cómo operamos en las redes, desde la emoción, a veces desde el pánico, desde la ira, desde la bronca, y ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces, ese es un elemento que sí te puede perturbar en el ejercicio político. Eso es algo diferente. A mí me ha llegado a veces a perturbar mucho, a que se me congele la sangre cuando leo algo que me parece injusto y malvado y no fiel a la verdad y a veces me he pasado peleando horas y también he aprendido y también a no leer un montón de cosas. Pero bueno, ese es un elemento que es diferente y que si quieres meterte en ese terreno, el de estar en el ojo público porque estás en la política y porque alguien votó por ti o no votó, es algo que tienes que tenerlo en cuenta. O sea, ahí te van a destrozar, a mentar la madre, a decir lo que les dé la gana, para bien o para mal. Así es. Y es diferente a lo que era antes. Sí, creo que el escrutinio público sí es algo que debes tener vocación o adaptarte a ello. Me parece que hay una variable dentro de los cambios que han habido en los últimos tiempos en cuanto a la gestión pública y la manera de hacer política, que es la institucionalidad. Me parece que cuando se está instaurando democracias va a haber un periodo de tiempo que va a ser caótico, va a necesitar de que la cultura y la sociedad en donde se está instaurando este tipo de política se vaya engranando bien y eso va a generar caos. Me parece que antes posiblemente, bueno, siempre al estar transversalizados por un sistema político que está gestionado por personas, me parece que va a haber caos necesariamente y la institucionalidad nunca va a ser perfecta. Pero me parece que sí, tal vez se ha mejorado la manera de institucionalizar o de estructurar mejor el sistema a través de instituciones. No sé qué opinas tú. Quizás sí, quizás tienes mayor institucionalidad, sí, sí, en general, pero no deja de pesar mucho y es algo que a mí, yo sí reflexiono sobre eso, lo pienso mucho, eh, el tema del ego, el personalismo y el cálculo político. O sea, es ingenuo también decir, yo estoy en la política y no quiero nunca ganar. O sea, o quiero perder la próxima vez que me postule y entonces no voy a hacer nada para ganar. Es ingenuo pensar así, pero, pero tampoco puedes hacer, digamos, tu gestión, tu parte, condicionado en qué es. O sea, una cosa es escuchar y saber cuál es la opinión y el sentir de los electores, de la gente, del pueblo, de la ciudadanía sobre los temas. Sin duda es súper importante monitorear eso, pero tú no puedes moverte sola. Cuando digo moverte, digo decidir, digo pensar, digo plantear cosas solamente con ese criterio, me explico, porque entonces haces esta política light de las palabras, de las imágenes, de las formas y no vas nunca al fondo. O sea, creo que este país necesita que se transparente la verdad, ¿no es cierto? La verdad de la dimensión de su crisis fiscal, de su crisis económica, de cuánto estamos endeudados, de verdad qué podemos hacer y cómo podemos manejar la deuda, o sea, en todos los temas.
O sea, tú tienes que ser capaz, creo yo, en la política o en la gestión pública de plantear las cosas que resuelvan los problemas. A veces hay que pensar de manera diferente, es decir, no puede ser un tabú decir la basura podría ser gestionada por una empresa privada. ¿Por qué es un tabú plantear eso? Porque es un tabú político. O sea, yo respeto a quien considere que ese servicio nunca debe ser gestionado por alguien que no sea el ente público. Pero si el ente público está recogiendo y procesando la tonelada de basura a $70 la tonelada y una empresa privada en Bogotá está haciendo lo mismo a $25 la tonelada, ¿no? O si la empresa metropolitana de pasajeros tiene una evasión de $40 millones al año en el valor, o sea, en lo que recauda por pasaje, es decir, sube un número de gente al trole, pero recaudas $40 millones menos de los que deberías de recaudar, que se desvanecen en el aire. O sea, tú tienes que plantear otro modelo de gestión. No puedes dar eso por hecho. Y si es que la privatización o la gestión delegada o que un privado sea el que cobra el pasaje te parece inviable, porque ideológicamente no consideras que eso es posible, creo que tienes la obligación de plantear un modelo que no signifique que pierdes el dinero público. Me explico. O sea, tu obligación como institución pública es brindar el mejor servicio a la ciudadanía y cuidar el recurso público. Y si para eso ya pasó en el municipio en una época, cuando Moncayo fue alcalde, la mitad de la ciudad era recolectada por la empresa pública, la mitad de la ciudad era recolectada por una empresa privada. Tenías unos costos de alrededor de $30 la tonelada y competían. Ahora te cuesta recolectar la basura $70 la tonelada, por un montón de ineficiencias, por un montón de complejidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo pongo como ejemplo porque ese es un tema que hay que analizarlo con objetividad. Pero a veces pasa que el solo mencionar que el privado podría ser una opción ya te genera un bloqueo ideológico que no te permite ni siquiera analizar el tema. Entonces sí, es probablemente más rentable políticamente decir la basura es un bien público y la basura no puede ser tocada por nadie más. Y eso es lo rentable políticamente. Entonces te quedas hablando de esa manera siempre porque eso es lo rentable políticamente. Y eso es lo que me va a dar mis votos o eso es lo que me va a generar mis simpatías. Y creo que eso también pasa mucho en el ejercicio político, lo vemos en la asamblea, ¿no es cierto? Gentes que se rasgan las vestiduras diciendo y no sé qué, y poniendo a los pobres por delante y la no sé qué, pero sacan el carnet de discapacitado cuando no son y se compran el carro. Entonces, no puede ser. Creo que hay que transparentar hay que transparentar el discurso, ¿no es cierto? Hay que transparentar la forma como tú dices, aquí hay un problema, el problema es este y tenemos la opción A, la B y la C para resolver el problema. Yo considero que la A es la mejor por estas razones. Y puedes discrepar, eso está bien, eso es democracia, pero no puedes inventarte que la C es la mejor solución cuando no la es, cuando eso suena mejor o te trae más votos, pero no es. Eso es lo que quiero significar con esta forma de decir. Hay un componente que se ha implementado en los últimos tiempos para, digamos, transparentar la institucionalidad. A mi entender, esa ha sido la intención, que es Quito Honesto, que se ha caracterizado por ser una instancia de auditoría dentro del municipio. Sin embargo, se ha limitado en remitir sus informes a la Contraloría del Estado, en ocasiones habiendo duplicidad de funciones y al mismo tiempo podría existir un conflicto de intereses, dado que sus autoridades responden a las mayorías del Consejo Municipal. O sea, por otra parte, aunque el municipio ha hecho esfuerzos, no ha podido lograr
transparencia, digamos, en términos de datos abiertos para que la ciudadanía pueda realizar procesos de verificación y rendición de cuentas. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se podría asegurar procesos institucionales más autónomos, más independientes, más transparentes, eh, de auditoría y rendición de cuentas para la ciudadanía? Yo creo que los conceptos de gobierno abierto que se han puesto de moda en determinados momentos y se habla mucho de eso, y que creo que en la administración anterior hubo importantes avances, tanto de forma, pero también de fondo, en el sentido de que la documentación estaba pública. Hoy mismo en el Consejo, perdón, hago un paréntesis, yo preguntaba, alcalde, en la cláusula quinta del contrato de las pruebas que se compraron, se dice que las pruebas son pruebas PCR. Sin embargo, nos vendieron unas pruebas llamadas LAMP, es decir, que usan otra tecnología, que no es la PCR. Y yo pregunté, ¿pueden leer por secretaría esa cláusula del contrato? Y el alcalde me dijo, podría haber una cláusula de confidencialidad. Obviamente estaba equivocado, es un contrato que está en el portal de compras públicas, no puede haber un contrato público confidencial, digamos. Estás gastando $4 millones de dinero público, lo menos que debes poder saber es qué es lo que el municipio requirió en ese contrato, ¿no es cierto? Y qué es lo que se nos entregó, sin presumir mala fe, simplemente a nivel de legalidad del contrato. Entonces, como decía, antes creo que ahora el concepto de gobierno abierto y cuánta de la documentación desde la Secretaría de Consejo está pública y puedes tú entrar y analizar, me parece que ahí ha habido un retroceso, pero creo que esa es una línea importante. Otra línea importante es sin duda lo que debe estar publicado en el portal de compras públicas, que no todo está publicado. Nosotros hicimos con Álvaro Orbea, mi asesor, y lo hizo él mucho más que yo, lo hizo él en realidad, este análisis de todos los contratos que ha suscrito el municipio desde mayo del año pasado que empezó esta alcaldía hasta el día de hoy. Todos los contratos, los montos, qué tipo de contrato, con quién y para qué. Esa es una información que nosotros la habíamos requerido en el Consejo y que no se nos da, hasta el día de hoy no llega. Pero que es cuestión de meterse, no sé, 8 o 10 horas a investigar, ponerlo en Excel y hacer clic en los contratos y encontrarte cosas que nos encontramos y que nos despertaron algunas sospechas. Entonces, creo que las herramientas, bueno, y creo que ahí Quito Honesto no está teniendo el rol que tendría que tener. Quito Honesto no es la Contraloría, no es la Fiscalía, no tiene ese peso, pero tampoco puede ser que Quito Honesto pida que le manden el contrato que van a suscribir y que no le manden nunca. Y entonces Quito Honesto hace un pronunciamiento ex post, ya una vez hecha la contratación de emergencia, una vez hecha la probable contratación irregular, Quito Honesto se pronuncia y dice, no era de que hagan así, eso, aquí hay un abuso o hay un exceso. Es decir, Quito Honesto fue creado para que sea un filtro real, un espacio real de veeduría, y yo diría de acompañamiento, de alerta a procesos que puedan estarse haciendo de manera incorrecta en el municipio. El delegado es nombrado por el alcalde, sí. En este caso, el alcalde ante el consejo nos aclaró que él no conocía al señor. Y hay otros delegados de otras instancias sociales, digamos, que representan a la sociedad, pero creo que no está cumpliendo con lo que se quería cuando se creó Quito Honesto, ¿no es cierto? Tú igual, no porque Quito Honesto te diga, en el contrato de las pruebas, por ejemplo, Quito Honesto nos dice, no tenían que haber hecho un estudio de mercado, porque era un contrato de emergencia y podían nomás contratar directamente. Yo observé que el estudio de mercado que se hace no es tal estudio de mercado, no es correcto. Y Quito Honesto me observó que mi observación no era correcta, pero creo que la Contraloría me va a dar la razón. En todo caso,
no sirve de mucho si Quito Honesto no se convierte en ese verdadero filtro o alerta que puede detectar en contratos importantes, un contrato de 4 millones o de 31 millones o de 21 millones, que se está haciendo de manera incorrecta y que resulta que la prensa, algunos concejales dicen el periodicazo, para quitarle valor, pero resulta que la prensa te devela este rollo que no es bajo ningún concepto correcto. Ese es el rol, eso es lo que te debería develar o advertir Quito Honesto. Según lo que me dicen, entiendo que entonces Quito Honesto sería algo parecido a una primera instancia de filtro o de evaluación para determinar si es que hubo algún tipo de falencia o error en las compras públicas o en algo relacionado a eso. Entonces, no se duplicarían per se las funciones de Quito Honesto con las de Contraloría. No, Contraloría es Contraloría y aquí Elisa sabe mejor que nadie, no te libras de Contraloría ni de la auditoría interna, por más que tengas 80 vistos buenos de Quito Honesto. Si Quito Honesto te puede decir, dele nomás, está perfecto como usted quiere hacer el contrato, y resulta que la Contraloría te dice, no, usted aquí inobservó esto y esto. Y Quito Honesto me dijo que siga nomás, qué pena. Me explico, no te blinda, no es una cosa que te ampara en la impunidad, pero sí debería ser ese filtro que creo que un asesor jurídico en una empresa pública, en una instancia pública, cuando yo fui gerente de una empresa pública, mi asesor jurídico, mi director administrativo, puchicas, eran unos filtros tenaces ahí, no me dejaban cometer ningún error, porque conocían perfectamente la ley y la administración pública. Y en derecho público tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana como en tu empresa privada, tú puedes hacer solamente lo que la ley te dice. Entonces, creo que yo tenía ahí esos filtros, ¿me explico? Que es súper importante tenerlos, porque a veces puede ser no por mala fe, pero por ignorancia puedes cometer errores graves, estás manejando dinero público, ¿no? En este caso, en el de los contratos de pavimentación del municipio de 31 millones, en los contratos de agua potable de 21 millones que se contratan vía directa, digamos, bajo un esquema de emergencia con una empresa que luego contrata a otras y termina una especie de triangulación medio rara ahí, Quito Honesto no dijo nada a tiempo. Eso es, no quiero decir que es raro o sospechoso, pero sí me habla de un poco qué rol está jugando Quito Honesto, ¿no es cierto? Claro. Muchas gracias por esa intervención. Yo creo que sería interesante poder ahondar un poco más. Existen estos posibles conflictos de interés por la naturaleza política de la que mencionaste al comienzo de la entrevista. Me parece que Elisa también quería hacer una pregunta para ondear justo en este tema. Entonces le doy la Dios mío, no me preguntarás nada como abogada, Elisa, que ahí sí no puedo contestarte. Nada difícil. No te oigo, no oigo. No, definitivamente no, te voy a preguntar nada difícil. A este foro que está aquí yo puedo decir que Luz de Helena es una persona muy respetada y respetable, y por eso me emocionó mucho cuando Francisco me dijo que tú ibas a participar. Considerando lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos en medio de una crisis sanitaria, y yo no sé a los ecuatorianos qué nos preocupa más, si la crisis sanitaria o la crisis de la corrupción. Y lamentablemente, pienso yo, al comienzo el municipio tuvo un papel activo, un papel importante, un papel protagónico, que se vio empañado inmediatamente por todos los casos de corrupción a los que tú has mencionado. La triangulación de contratos, la transferencia de fondos, el contrato de pavimentación. De las pruebas PCR, que como tú sabes, yo también trabajé en el Ministerio de Salud, no tienen presentación. Jamás tú puedes comprar pruebas que van a caducar en octubre a los 3 meses. Cuando tú compras medicamentos o insumos médicos, los compras por lo menos con 1 año de vigencia. Entonces, todo lo que está ocurriendo en el municipio, a mi juicio, en estos contratos, y que el alcalde se desvincula porque dice que no ha sabido, que no sabe, que no es con él, es una preocupación que creo que nos causa a todos los ecuatorianos y obviamente a los quiteños más.
Entonces yo digo, el rol fiscalizador de los concejales, estamos viendo que a dónde va a llegar, y esa es mi preocupación, porque Quito Honesto, como tú bien lo has dicho, puede hacer un control previo y puede detectar y determinar y decir, no considero que este contrato debería suscribirse. Sin embargo, se ha soslayado, yo conozco de otros contratos que también te los puedo comentar por interno, y eso obviamente lo irán a los órganos que deben ir, ¿no? A la Contraloría, Fiscalía, etcétera. Pero el rol fiscalizador del Consejo quisiera que me comentes. Sí, el rol fiscalizador creo que tampoco debe confundirse con el rol, porque se lo pone a veces a ese nivel, con un rol de, digamos, de hacer daño personal, o un rol conspirador, o un afán de tomarse el municipio y votarle al alcalde. O sea, no va por ahí. El rol fiscalizador, primero que es obligación. Cuando nosotros, justamente por la emergencia, empezamos a analizar, porque eso nos corresponde, y porque en emergencia tú vas a necesitar contratar rápidamente, pero eso no te absuelve, ¿no es cierto?, de tu responsabilidad de contratar correctamente, ¿no? Empezamos a analizar y vimos primero un contrato suscrito en la mitad de la emergencia, pero apenas decretada, de 200 algo mil dólares de un tema publicitario de unas vallas. Y empezamos a hacer un análisis exhaustivo y encontramos unas cosas bien raras en ese contrato, y yo pedí formalmente que se haga una auditoría interna del contrato, y el contrato se dio de baja porque había incorrecciones claras. Creo que ese es el rol que me corresponde. Y eso no significa salir a decir, encontré 200 mil dólares que se quieren robar, yo soy el héroe y no sé qué. No, no va por ahí, pero va por hacer el trabajo que hay que hacer. En el tema de las pruebas, que fue el segundo, digamos, emergencia, 4 millones de dólares, pruebas PCR, excelente decisión, comprar pruebas, ¿no es cierto? A ver, veamos bien el contrato, veamos cómo es esto. Y yo empiezo a investigar, ahí yo debo confesar que a mí me surge un poco mi pasado de reportera de investigación en las épocas de la TV, o sea, y digo, esto me encanta, realmente es como investigar, y voy a contar esta historia, estoy investigando y estoy desentrañando, ¿no? Es un poco un trabajo periodístico también. Y empezamos a investigar, y claro, ahí Álvaro, como abogado, como asesor mío, encontró algunas inconsistencias legales que si tú lees el contrato te darás cuenta a la primera, ¿no es cierto? Y yo pongo una carta a los concejales y al alcalde, a todos los concejales, sobre estas cuestiones raras que yo encuentro, inconsistentes, incorrectas a mi juicio, y pido que se nos explique. Pero sin irme a la prensa y decir, aquí yo he encontrado, creo que se están robando y no sé qué, no, o sea, no me interesa el escándalo, pero sí me interesa que se aclare exactamente qué es lo que está pasando con esta compra de 4 millones de dólares. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si el municipio pide 200,000 pruebas, hay alguien que le oferta 100,000 y gana el contrato, y los otros dos ofertan 200, que es lo que el municipio pide. Medio raro. Esto se juntó con pocos días después de esto, seguramente no sé la razón, pero bueno, esto estuvo en la prensa. Y claro, ya escaló de nivel, y la fiscalía hizo allanamientos y la fiscalía entró a investigar el tema. Entiendo que ya hay un informe de responsabilidad penal, que no lo he visto porque es parte de la investigación de la fiscalía, pero entiendo que existe ya. Y esa es la misión, es decir, yo tengo que seguir los pasos, y no porque desee el fracaso del alcalde, ni porque quiera que no se hagan las pruebas, ni porque quiera que esto fracase. Por el contrario, estoy desesperada porque esto funcione, pero me parece impresentable que tú te gastes 4 millones de dólares muy rápidamente y no tengas una estructura, un plan para procesar esas 100,000 pruebas que compraste y que van a caducar en octubre, y que además el contrato dice con una vigencia de 12 meses, no sé qué, no sé cuánto, y te dan unas pruebas que van a caducar 5 meses después, ¿no?
Y más aún cuando ahora, es en este tiempo, es con el paso al semáforo amarillo, cuando tú tienes que estar midiendo y testeando qué está pasando con esta epidemia. ¿Y cómo lo haces? Haciendo tests. Y tú haces los tests y procesas los tests. ¿En dónde? En un laboratorio. ¿En cuál? ¿Cuál puede? Porque no todos los PCRs de todas las marcas se procesan en cualquier laboratorio. O sea, hay toda una complejidad aquí. Yo tengo una hermana bióloga experta en este tema que vive en Estados Unidos y ella me ha inteligenciado porque es difícil de entender esto. Pero no es como que te compras el test de embarazo y te vas al baño y te haces el test y ya. No, no, esto es... Y no tenían esa logística. Y resulta que, ok, empiezan a correr los tests y les mandan las muestras al laboratorio de la Universidad Central, un muy buen laboratorio, pero el laboratorio no tenía con qué procesar, no tenía los insumos. Y no tenía los insumos porque el municipio nunca los compró. Y entonces ellos empezaron a poner los insumos a cambio. Y el municipio no les ha pagado esos insumos. Entonces, a mí me llama la laboratorista de ese laboratorio, porque además conocí a mi hermana por el tema de la ciencia, a contarme este drama. Entonces, yo no puedo quedarme callada y decir, no, todo está muy bien, señor alcalde, aquí hay que ajustar esto, esto y esto. En una reunión de consejo, porque el alcalde hablaba de su consejo asesor científico, le contó su consejo asesor que las pruebas caducan en octubre. El alcalde no tenía idea que las pruebas caducaban en octubre. Entonces, esa tarea de fiscalización de ninguna manera es la tarea que desea que fracase el gobernante o que fracase la compra que hiciste o que fracase la pavimentación. No es eso. Pero es la preocupación para que los fondos públicos, o sea, un gerente, si esto fuera una empresa privada, ¿qué haces tú como gerente de la empresa si tu director de salud o de compras compra de esta manera las pruebas? Se gastó, compró, pero no sabemos dónde procesar. ¿Qué haces tú como gerente de la empresa? O sea, no lo puedes tolerar, eso no está bien. Ese rol fiscalizador a nivel político nacional creo yo que se ha desgastado, se ha prostituido, se ha perdido en el sentido en que tú compras un voto, compras una acción o actitud a cambio de un favor político, qué sé yo, o fiscalizas para vengar tus odios políticos y eso no es, ni debe ser. Bueno, aprovecho este pequeño momento para hacerles un llamado a todos los que están dentro de la plataforma para que hagan sus preguntas. La pueden hacer por escrito mediante el chat o pueden alzar la mano para darles la palabra y que la hagan ustedes mismos. Bueno, dicho esto... También, antes de que continúes, Estefano, me parece interesante como continuar con el hilo que estábamos ahorita. Luz de Lena, me parece que lo que está en el centro de la conversación, del debate ahorita, también está la figura o el rol del político. Y a mí hay una parte aquí que siempre la tengo en mente, la quiero compartir, pero también quiero preguntarte un poco, este rol del político nos enseña algo durante la pandemia, nos enseña que está, desde mi punto de vista, por lo menos está en crisis, este concepto, esta figura. Dado por lo que vemos, o sea, diariamente en un país como este, vemos que la forma en la que ellos están desempeñando su labor, y para mí la idea y va con lo que estamos diciendo, es el político es una figura que sirve al público, está ahí porque es un servicio a la sociedad, más no a ese interés necesariamente personal. Y algo que tenía en mente y discutiendo cuál es el rol de estas personas, y yendo o trascendiendo esta idea de que sí, no quiero confiar en estas personas por lo que nos han demostrado, ¿no? Empíricamente. Y algo que me parecería interesante preguntarte sería si es que tú has pensado, si es que has podido vivir en tu propia experiencia tal vez algún tipo de principios, algún tipo de mecanismos a través del cual nosotros podemos de alguna manera generar una cultura que sea más independiente, que tome la política más al hacer, ¿no? Es algo que se expresa mucho en Quilas de estos días, es que
hay que dejar de decir las cosas que queremos hacer y hacer las cosas que en verdad queremos decir. Entonces, tal vez a nivel de Quito, ya por tu experiencia acá, si es que pensarías de una forma o generar una cultura de empoderar a la ciudadanía para que pueda, digamos, tomar estos procesos y no tener que confiar en estructuras verticales, estructuras paternalistas que generan estas dependencias de que un día va a venir un héroe y va a salvarnos a todos. Entonces, no sé, tenía esta intriga también. No sé si yo pueda hacerlo, si yo pueda generar eso, la verdad, pero sí confío mucho en que esto surja desde la ciudadanía, ¿no es cierto? Desde la juventud, desde la ciudadanía, desde el análisis. Para mí eso tiene mucho valor, porque también te va marcando el paso como servidor o como político. Si tú tienes una opinión en la sociedad civil, o varias opiniones y propuestas y demandas que te obligan también a ser serio y profesional en lo que tú propones, me explico, no es que te haces voy a poner el ejemplo de los asambleístas, te haces el asambleísta bacán, pero resulta que te compraste el carro con el carnet de discapacidad que no eres y que no tienes y que lo sacaste, o traficaste con el hospital, o sea, alguna de estas barbaridades que hemos escuchado. Entonces, no se trata de parecer, se trata de ser y de hacer. Y creo que quien te puede marcar la exigencia de hacer es la ciudadanía, es la voz ciudadana, que para mí tiene mucho valor, que a veces no se expresa por desidia, por pereza, por descontento, por indignación, pero es cuando más se tiene que expresar. Me explico, si es que ahora la voz ciudadana no expresa primero su inconformidad, su demanda, su sueño, qué es lo que quiere, pero su exigencia también para que el que esté de concejal o de asambleísta haga su trabajo, ¿no es cierto? Y lo haga bien. Estamos complicados, estamos perdidos si no hay esa voz. Para mí esa es la que te marca un poco, ese empoderamiento, y por eso no nos dejen solos, no nos abandonen a nuestra suerte del lado de allá, porque podemos cometer muchos más errores si es que no hay esa voz. Es como la voz de la conciencia, que tiene que estar sonando por ahí, por una parte. Y por otra parte, yo sí creo que hay referentes en la política y en el servicio público a nivel internacional y seguramente a nivel nacional e históricamente también. Sería dramático que eso no fuera así. Y por supuesto hay referentes ciudadanos maravillosos, como decía antes, ¿no es cierto?, en el servicio, pero si tú ves cómo Medellín y su joven alcalde han gestionado esta crisis, tienes allí un ejemplo fantástico. Si tú ves cómo la primera ministra de Nueva Zelanda ha gestionado esta crisis, si tú ves cómo la propia Angela Merkel, política ducha y yo diría frontal, ha hablado, cómo se ha referido a sus ciudadanos sobre lo que están viviendo, y desde el día 1 dijo: esto es lo más difícil después de la Segunda Guerra Mundial que vamos a vivir, aquí se va a contagiar el 70% de la población, de frente y tranquilamente, digamos tranquilamente dentro de lo que cabe, pero frontalmente. Yo le he seguido mucho al gobernador de Nueva York, a Andrew Cuomo, cada noche poniéndose al frente de sus ciudadanos, diciendo lo que está pasando y lo que espera. Entonces, sí hay referentes, porque ese político que suena como un ser más o menos extraterrestre, que encarna un montón de defectos, sin duda, en estos momentos y en la realidad del país, es solamente un servidor que tiene la misión o la responsabilidad de estar tomando decisiones sobre su ciudad, su país o su localidad, porque la gente le dio una confianza. Es solamente eso, no es nada más que eso. No es nada más que eso. Claro, me parece, no sé si se me escucha. Sí, sí. Está congelada mi pantalla. Bueno, me parece muy interesante también, o sea, lo que
llamado, ¿no? Me parece esta idea de no nos dejen solos. Me gustó mucho. Me queda ese mensaje porque algo que estoy viendo o veo es que, o lo que dijiste, es que para que eso no pase, tal vez establecer canales de comunicación que nos permitan de alguna manera poder tener una cercanía con la ciudadanía, ¿no? Si es que ellos son en verdad, o sea, bueno, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que estamos ahí por la representación y estamos en servicio a, y es un poco las figuras políticas que mencionas, cumplen este rol, ¿no? De una manera, digamos, de una excelente manera, y ese es el tipo de rol que el político debería tener, ¿no? Entonces, tal vez un llamado a establecer formas de comunicación más directas, o no sé, si es que tal vez también coincides con eso, ¿no? De una democracia un poco más participativa o con este tipo de formas de empoderar, ¿no? A las personas a las que tenemos que servir desde la política. Sí, sin duda, una democracia más participativa, una posibilidad de mayor escucha, de mayor diálogo y sobre todo de mayor diálogo propositivo, ¿no? De mayor diálogo propositivo. A veces, y yo creo que eso es parte de la madurez democrática y de un ejercicio que como país y ciudadanía tenemos que hacer. O sea, la capacidad de deponer un poco tu interés inmediato para buscar un interés más común, la capacidad pongo como ejemplo, en el centro histórico hay un colectivo que se opone absolutamente a la peatonalización, a las calles que se peatonalizaron. Y ese colectivo ha sido muy, yo diría muy radical, muy frontal en esa oposición y bueno, y tiene su visión sobre las cosas. El centro histórico en este momento tiene 1 millón de problemas más que los que usualmente ha tenido, está, digamos, tienes una crisis de salubridad, una crisis económica enorme, están miles de locales cerrados, la burocracia no está trabajando ahí, por lo tanto no hay consumo, está lleno de comercio informal. Es muy triste lo que está sucediendo, es muy complicado. Pero hay unos empresarios, pequeños empresarios, dueños de locales, de almacenes, de restaurantes, de fondas que se han unido y que están buscando soluciones. Y yo les preguntaba si habían invitado a este otro colectivo a que también un poco se junten, ¿no? Porque este otro colectivo que se quejaba de la peatonalización o de algunas cosas, bueno, ahora tiene el peor de los mundos, porque no tienes nada de nada, o sea, no tienes, tienes solamente problemas, digamos. Y ellos les contestaron a los otros que no se van a juntar porque juntarse sería reconocer la peatonalización. O sea, su interés de que y su criterio de que la peatonalización no es válida es más importante que juntarse entre todos y encontrar unos 2 o 3 caminos de consenso que puedan o proponer a las autoridades o hacerlos entre ellos para salir adelante en esta crisis del centro histórico. Me explico. Y para mí, y sin juzgar, yo considero que la peatonalización es adecuada, sin juzgar su criterio de que no lo es, ellos preferirían que estén pasando los buses por la Plaza Grande, me parece que esa es la lógica y esa es la manera de pensar tan común y frecuente. Me explico. Mi interés, mi cálculo, mi agenda, lo que yo quiero. Yo no hablo con el de acá porque si hablo con el de acá significa bajar de volumen lo que yo quiero. Y a veces sí, todos tenemos que hacer ese esfuerzo de bajar el volumen de lo que queremos para encontrar algo que sea común. Y en esa línea considero que la participación ciudadana, la posibilidad de dialogar, el remitir ideas, propuestas, sobre todo propuestas, es valiosísimo, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, decir, el transporte público debería municipalizarse. Ya, chévere, sí. Yo creo que debería municipalizarse. Ok, vamos, ¿cómo? ¿Qué haces con las X cooperativas de buses privadas que están operando en los corredores? ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo manejas?
O sea, las ideas que tenemos tienen que tener un esfuerzo de ir a los cómo, por lo menos un pequeño esfuerzo. Porque si no, también caes en esto de que la autoridad está acá, lejos, ¿no es cierto?, distante, en un lugar, los cómo le resultan inviables, a pesar de que en campaña dijo que iba a hacer un montón de cosas, y la ciudadanía le reclama algunas cosas, pero tampoco piensa en los cómo. Entonces ahí estamos en problemas. Resulta que te paralizas, no puedes hacer nada, porque resulta que era bastante más complejo de lo que te imaginaste y no dijiste la verdad. Y tu elector tampoco está pensando en las complejidades. Claro, me parece interesante como esa reflexión de lo que estabas hablando al comienzo, ¿no? Cuando tienes las personas que parecen como niños chiquitos, egoístas, jalando cada uno a su propio lado por enriquecerse o interés personal, y tal vez llevar todas estas personas a la mesa y decir, ok, tengamos una visión conjunta del problema o del tipo de política pública que podríamos generar fuera una respuesta más madura. Eso me parece que es un interesante llamado, ¿no? A poder madurar también de esa ética y dónde podemos, y bueno, eso es, me gusta muchísimo también tu reflexión del cómo, que es algo que estamos haciendo durante las clases ahora en Quilas también. Parece, o sea, o la intuición que tenemos es que el cómo es más importante que el qué. Entonces no importa en realidad mucho el contenido, que es, digamos, está ahí accesible para todos, sino el cómo vamos a compartir ese contenido para que llegue a la acción o llegue a una reflexión más profunda. Y bueno, sí, qué linda reflexión. Y me parece que tenemos una pregunta más, pero me parece que Estefano la quiere hacer. Bueno, nada, para ir finalizando, si es que no hay más preguntas de la audiencia, si es que nadie se quiere animar, ya que nos hemos trasladado a temas más sociales que tienen que ver con el impacto de nuestro criterio hacia la mejora de la sociedad, me intriga mucho saber qué opinas sobre el enfoque de género, específicamente este tema, y teniendo en cuenta cómo se ha construido dentro de los últimos años esta idea de la equidad de género y la diversidad de género en la aplicación al servicio público. O sea, me gustaría que nos des tu perspectiva de la necesidad que hay o no de posicionar de mejor manera o darle mayor realce al enfoque de género para que haya mejor democratización de los procesos públicos y de la gestión política en general. O sea, la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no es cierto? De los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS. Es real que esa igualdad no existe, no está expresada en el ámbito laboral o inclusive en el ámbito, digamos, doméstico. Si vemos, y suena feo y triste decir esto, pero grandes, no sé si las más perjudicadas o grandes perjudicadas de esta pandemia han sido las mujeres, ¿no es cierto? Los feminicidios, los índices de violencia se han disparado también. Yo creo que es importante no solamente pensar y abogar por la equidad salarial, ¿no es cierto?, en los espacios laborales, sino también por la equidad en las posiciones de dirección, ¿ya? Cuando pensamos, una anécdota aquí, yo he estado trabajando en una organización que se llama Mujeres por Mujeres, Women for Women, y que tiene como objetivo justamente promover y poner en el tapete de la discusión y del análisis la equidad de género, sobre todo en posiciones de alta dirección, donde tienes unas inequidades enormes, donde apenas en el Ecuador, por ejemplo, en las gerencias de empresas, me parece que solamente el 10% de las gerencias son ocupadas por mujeres. En las juntas directivas, difícilmente tú tienes juntas directivas con equidad de género. Y está demostrado desde la perspectiva del negocio, que es mejor negocio, que te da mejores retribuciones económicas, tener equipos con diversidad de género, con la posibilidad de
pensar de manera diferente y de abordar de manera diferente los temas y los problemas. Digamos, empezando, la equidad de género es buen negocio. Yo creo que es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete, que hay que luchar para conseguirlo. Estamos todavía lejos de eso. Y a veces hay este sesgo inconsciente de género, ¿no es cierto?, que es todavía bien cultural. Por ejemplo, una empresa está buscando un perfil para llenar, para un cargo X, y pone un anuncio en el periódico y dice: necesitamos una persona que tenga estas características. Y definen las características y ponen la foto de un hombre, por ejemplo, o el dibujo de un hombre. Entonces, inconscientemente, la persona que están buscando, o estás enviando el mensaje que la persona que estás buscando es un hombre. No estás diciendo: estamos buscando un perfil, hombre o mujer, que reúna. Y peor aún, cuando te hacen una entrevista de trabajo y te dicen: ¿y tú piensas tener hijos? ¿Y tú tienes hijos? Y a un hombre no le preguntan los temas personales, ¿no es cierto? Y te quita puntos si es que eres mamá, o te quita puntos si estás en edad reproductiva. Entonces, es un tema en el que nos falta caminar. Yo alguna vez recuerdo haber conversado con una gerente de una empresa transnacional súper importante sobre estos temas, porque hacíamos este concurso que se llama El talento no tiene género, en el que premiábamos con jueces internacionales y unos puntajes y todo, ¿no? A las empresas que mejores prácticas de equidad de género tienen en el país. Y bueno, ganaron 2 años unas transnacionales. Y esta empresa decía: es que para nosotros la equidad de género ya es como obvio. Ahora estamos en otros niveles de búsqueda de equidad, ¿no es cierto? Ya no de género, sino a otros niveles, en otros temas. Para ellos eso es pan comido, es como obvio. ¿Cómo vas a cuestionar? Yo le decía a alguien muy cercano recién que empezaron a hacer unos podcasts y a salir al mundo en el tema comunicacional, haciendo análisis, y tienen una planta de gente que está haciendo estos análisis, y hay una mujer y 6 hombres. Y yo digo: pero les faltan mujeres ahí, o sea, y probablemente no es que quieras excluir a las mujeres de ninguna manera, pero no te haces la reflexión de: tratemos de tener una planta equitativa, tratemos de tener 3 mujeres y 3 hombres, tratemos de, ¿no? En un conversatorio que me invitaron a mí cuando Richard Martínez era presidente de la Cámara de Industrias y Producción, de la CIP, fue la primera vez que la Cámara de Industrias hizo algo público sobre la equidad de género, sobre la igualdad de género, y lo que hizo fue dar a conocer este estudio, ¿no es cierto?, que revelaba que un porcentaje chiquitito de mujeres ocupa gerencias, ¿ya? Y entonces me invitaron a dar un speech ahí, una conferencia. Y alguien del público le alzó la mano y les dijo: Richard, pero ¿y ustedes en la Cámara cuántas mujeres tienen en su directorio? Y tenían una. O sea, hacían este evento, pero tenían una mujer en el directorio. Una. Y no sé, 17 hombres. Entonces, esto es un tema que se construye en el día a día. Yo diría, se construye no solo con un tema discursivo, sino que se construye en la práctica. Tener equipos de trabajo más equitativos, equipos de trabajo que además puedan entender esa realidad de las mujeres, que no es por nada, pero que creo que en esta pandemia, por ejemplo, la mujer ha cargado con un peso probablemente especialmente grande, ¿no es cierto?, al ser bastante profesora. No quiero decir que los papás no han sido profesores, pero me imagino que las mamás han sido bastante profesoras, limpiadoras y gestoras de lo doméstico, cocineras, y si son trabajadoras de una oficina o gerentes de una empresa, igual no se salvan de todo lo otro. Entonces, creo que les ha correspondido un peso que tal vez ahora lo hemos visto dentro de las casas, el peso enorme que eso significa, ¿no? Bien, bueno, a ver, doy mi opinión breve, después pasamos a una pregunta que tiene una chica, una teleaudiente,
Bueno, según lo que decías, a mí me parece, considerándome construccionista y constructivista, que postular ya estas ideas que hemos ya puesto sobre la mesa hoy, ya movilizan a la integridad, a la construcción nuestra como seres humanos. Entonces, solo el hecho ya de poner estas ideas en la conciencia de las personas ya va a ir retroalimentando quiénes somos, y con justicia y con esperanza esperemos que sea así, que la equidad de género sea una realidad y que podamos entender a la política desde una manera un poco más equitativa en ese sentido. Bueno, diciendo esto, Cecilia Novoa tiene una pregunta para Luz de Elena. ¿Cómo empoderar a la ciudadanía desde los sitios de dirección pública para su participación reflexionada y propositiva en la resolución de la situación económica deplorable en el contexto de la pandemia? Yo creo que la ciudadanía se tiene que empoderar. Es difícil que un funcionario público empodere porque es desconocer el poder que tiene la ciudadanía. Pero si el objetivo de la pregunta es cómo podemos contribuir a que esa ciudadanía se empodere, yo creo que desde quien está en las funciones públicas hay un elemento importante que puede ser el ejemplo, la inspiración, el goodwill, como dicen los gringos, que puede generar alguien que haga las cosas bien. Hay figuras que han pasado por la política haciendo trabajos ejemplares, ¿no es cierto? Yo creo que Michelle Obama, por ejemplo, es una mujer que a mí me inspira mucho en cómo ella llevó a cabo su trabajo cuando fue primera dama de los Estados Unidos. Y es una mujer que creo que inspira. Si tú puedes crear como servidor público una sensación, un pensamiento de que la función pública sí vale la pena o sí puede ser llevada de manera correcta, ese es un gran avance. Pero, y por supuesto, si es que eres un canal que puede recoger lo que un o varios colectivos piensa sobre los temas, eso es sin duda importante. Si es que eres un servidor que está al servicio de y puedes transmitir de verdad eso, estoy al servicio de ustedes, espero que lo que ustedes propongan, requieran, necesiten como ciudadanos o como colectivo, yo pueda ser un canal para que se haga realidad, porque estamos pensando en que será en función y para el bienestar de otros, no del mío propio. Y si puedes de verdad servir, de eso se trata. Eso es lo que debe, de alguna manera, empoderar a que la ciudadanía también haga su parte. Pero repito, no nos dejen solos. Las reuniones de consejo se transmiten por radio pública, se transmiten por redes sociales, se transmiten, bueno, de algunas maneras. Estén pendientes de las cosas que para bien o para mal se discuten ahí, se reflexionan ahí. Ahí es donde también pueden opinar, hacernos saber. Estén pendientes de lo que pasa alrededor, de lo que se decide, de lo que se propone. Pueden no estar de acuerdo, pero estén pendientes, estén informados y empoderados de su rol. Claro, me parece que es un buen momento también para... No hay más preguntas, entonces con esta reflexión me parece increíble también poder acabar justo empatando, ¿no? con esta idea, y yo tal vez quisiera hacer solo unos pequeños comentarios para concluir, trayendo todo lo que hemos discutido, ¿no? Desde un poco tu historia también y tu perspectiva, tanto esta pasión por el periodismo como la interpretación sociológica, ¿no? Y como también tiene una función dentro de lo que haces diariamente en este trabajo, de lo que nos explicas de política, pero también de servir al público. A mí la reflexión final que me queda es siempre de poder invitar a las personas al diálogo, ¿no? Es lo que nos dices, y creo que es también el espíritu de la institución,
que estamos tratando de forjar acá es que puedan haber muchas voces, ¿no? Una de las cosas que iba con justo la pregunta final. Que si, bueno, tienes algunos hombres, 6 hombres, una mujer, entonces sí, te faltan más voces. Y yo creo que no solo es la voz de las mujeres, pero hay muchas otras voces también que tienen que entrar a la mesa y ser parte de estos procesos. Y solo con esto cierro, que podamos ser atentos a los procesos políticos y de poder proponer estas acciones que puedan construir un futuro o una posibilidad, un futuro que sea mejor. Y bueno, con eso quisiéramos concluir. Te agradezco muchísimo, Luz Helena, por haber estado en este espacio y por todo el rol y por esa invitación a este servicio, ¿no? de servir al público. Y también quiero agradecer a todos por haberse conectado. Ya estamos cumpliendo con el tiempo también. Y bueno, les invitamos a que puedan ser también parte de Quilas, que estamos abiertos a que podamos reflexionar, cuestionar, criticar juntos. Ese es el espíritu también de la democracia, de la regeneración de la libertad, que tiene que ver mucho con las artes liberales y con las artes liberales inclusivas, que es lo que estamos tratando de gestionar aquí poco a poco. Gracias a todos por estar acá y nos vemos próximamente otra vez en Posibilidades Urbanas. A ustedes, mil gracias. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por escucharme y siempre este canal está abierto, el mío, el de mi oficina, el de mis redes o página web o lo que fuere. Por ahí opinen, hablen. Les agradezco, no se silencien y muchas gracias por darme este espacio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias también. Gracias, nos estaremos viendo. Chao, chao, gracias. Chao. Bueno, les invitamos a todos a que sigan a Posibilidades Urbanas, a que sigan a Quilas, que se unan a estas charlas que son semanales y que podamos conjuntamente tener una postura que dé paso a reflexionar sobre temas de coyuntura, de importancia nacional, internacional, que reflejen quiénes nos queremos volver, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que quisiéramos que el mundo se convierta, en qué quisiéramos que el mundo se convierta. Y eso, les damos esta llamada para que se unan a esta iniciativa de Quilas y de Posibilidades Urbanas. Nos veremos la próxima semana.